Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación Orientada a Objetos. Lo que vamos a ver a continuación es otro modificador. Acabamos de ver el modificador Final, ahora vamos a ver el modificador Static. ¿Para qué vamos a utilizar el modificador Static? Primero, para los atributos. Los atributos, como los hemos utilizado hasta el momento, no son static. Y por lo tanto, un atributo no static es una variable de objeto. Es decir, existe una instancia del atributo por cada objeto creado. Cada que creamos un objeto de una clase, ese atributo existe en cada uno de los objetos. Un atributo static es una variable de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora existe una instancia del atributo que es static compartida por todos los objetos creados de esa clase. Es decir, va a ser como una variable de la clase. Si uno de los objetos cambia el valor de la variable, el valor cambiará para todos los demás objetos. Una variable de método no puede ser static. Es decir, los atributos que vamos a definir como static o las variables que vamos a definir como static son las variables de clase o atributos. En el siguiente ejemplo se observa la forma de declarar atributos static y el comportamiento de los mismos. Por ejemplo, tenemos este atributo S, que es un atributo static, y este atributo N, que es un atributo no static. Lo que se hace en el main es que se crea un objeto de esta clase, la clase static, y cuando esto ocurre, el control pasa al constructor, se incrementa esta variable S en 2, por lo tanto S toma el valor de 2, y N toma el valor de 2 en el objeto que es el objeto apuntado por O1. Posteriormente se crea otro objeto que es el objeto O2. ¿Qué va a pasar aquí? Pues pasa otra vez por el constructor, la variable S, que es estática, se incrementa en 2, entonces esta variable S toma el valor de 4. Y N toma el valor de 2, pero ahora en el objeto que se acaba de crear, que es el objeto O2. Posteriormente, creamos otro objeto, el objeto apuntado ahora por O3. Otra vez vuelve a pasar por el constructor, se incrementa la variable S, que es una variable static, y ahora toma el valor de 6. Y la variable N toma el valor de 2 en el objeto O3. Un atributo puede ser public, static y final. Un ejemplo es el atributo pi de la clase math. Se puede utilizar el valor de pi sin crear un objeto de la clase math. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de un círculo, yo lo único que tengo que poner es math, que es la clase, punto, el atributo que es pi, multiplicado por radio y por radio otra vez. Por ser static y public, lo usamos como clase.atributo. Por ejemplo, como te lo mencioné hace un momento, yo solamente pongo math, que es la clase, punto pi, que es el atributo. En este caso es un atributo static y es public. La clase math, por lo tanto, debe de incluir la siguiente línea de código, donde se indica que es public, static, final, el tipo, que en este caso es double, el nombre del atributo, que es pi, y se le asigna el valor de una constante. Un atributo public static final muy utilizado es el atributo out. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos cuando queremos mostrar algo en la consola, que ponemos system.out.println. Out es un atributo de la clase system. Out es una instancia de la clase printStream, y la clase printStream ofrece métodos públicos como print, println, printf. Y aquí vemos el ejemplo de cómo es esta clase system. Esta clase system tiene un atributo que es un objeto de la clase printStream. El atributo se llama out. Este atributo está definido como public static final, y aquí en la clase printStream lo que tenemos es los métodos print y println.
Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.